La lluvia caía con violencia, golpeando contra las paredes de cristal reforzado del ático que servía de refugio, como si la propia ciudad intentara entrar. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando el horizonte durante un breve segundo antes de sumirlo de nuevo en la oscuridad. La sala insonorizada amortiguaba el estruendo de los truenos, pero la tormenta seguía presente, opresiva, pesada e implacable. Emma Rodríguez estaba sentada en el borde de un sofá de cuero que costaba más que la casa de la mayoría de la gente, con la espalda recta y las manos cruzadas en el regazo con tanta fuerza que se le habían puesto pálidos los nudillos. La habitación olía ligeramente a whisky, aceite de armas y colonia cara. Era el olor del mundo de Jackson Stone, un mundo que estaba a punto de expulsarla. Jackson estaba de pie cerca de las ventanas, de espaldas a ella, con su alta figura perfectamente compuesta en un traje negro a medida. Incluso en silencio, irradiaba peligro. No era solo un hombre rico. Era temido. Se hablaba de él en voz baja. Se le obedecía sin preguntas. Jackson Stone gobernaba su imperio como otros gobernaban países, con silencio, violencia calculada y el entendimiento de que cruzarse en su camino significaba desaparecer. Los hombres morían por menos que cometer errores. La lealtad era la moneda de cambio. La emoción era debilidad. Y Emma había sido su esposa. Ahora era un inconveniente que había que eliminar. Dos abogados del sindicato se sentaron a la larga mesa de cristal entre ellos, con el rostro impasible y los movimientos precisos. No miraban a Emma con lástima ni curiosidad. Para ellos, ella ya había sido borrada. Uno de ellos deslizó una gruesa carpeta por la mesa. Se detuvo a unos centímetros de las rodillas de Emma. Los papeles que contenía no eran documentos de divorcio. No se hablaba de bienes compartidos, ni de condiciones de separación. Era un contrato de exilio, una ruptura limpia, una declaración de que ya no pertenecía a la protección de Jackson Stone. La abogada habló con voz tranquila y neutra, explicando lo que significaba el documento. Emma saldría del matrimonio sin nada, sin dinero, sin propiedades, sin cuentas, sin seguridad, sin acceso al nombre ni a la influencia de Jackson. Volvería a su apellido de soltera, despojada del estatus que una vez le había abierto puertas y hecho que la gente se inclinara ante ella. Las casas seguras, los conductores, los escudos tácitos que la habían mantenido a salvo en una ciudad brutal desaparecerían en el momento en que firmara. Emma escuchó sin interrumpir. Cada frase era como otra capa de piel que le arrancaban. Sabía que esto iba a pasar. Lo había sentido en las semanas de silencio, en la forma en que Jackson había dejado de verla como algo más que un accesorio en su vida, un objeto colocado en una habitación y olvidado. Aún así, oírlo decir en voz alta hacía que la realidad fuera asfixiante. Jackson no se dio la vuelta. No discutió ni suavizó el golpe. Cuando finalmente habló, su voz era baja, controlada, vacía de emoción. Dijo que era necesario, que el acuerdo ya no servía para su propósito, que ella estaría más segura fuera de su mundo. Lo dijo como si fuera una observación logística, no una mentira destinada a consolarla. Emma se dio cuenta entonces de que él realmente lo creía. Para él, esto no era un desengaño amoroso, era una cuestión de orden doméstico. Ella miró su reflejo en el cristal oscuro. El hombre que una vez le había prometido el amor eterno ahora parecía un extraño. No había disculpa en su postura, ni vacilación, solo determinación. El abogado colocó un bolígrafo junto a la carpeta. Emma sintió el peso del momento asentarse en su pecho. Esa era la línea que separaba la supervivencia de la aniquilación. El exilio en el mundo de la mafia no era solo separación, era exposición. Sin la protección de Jackson, ella sería vulnerable ante enemigos que siempre la habían visto como una baza. Había mujeres que desaparecían por menos. Los errores se castigaban brutalmente. Y sin embargo, mientras el miedo le recorría la espalda, algo más se alzó para enfrentarse a él. Orgullo. Emma cogió el bolígrafo. Sus manos no temblaban. No hizo preguntas. No suplicó. No lloró. Los abogados la observaban atentamente, quizá esperando una vacilación, una súplica, un desmoronamiento.
Pero eso nunca llegó. Firmó página tras página, cada trazo firme, deliberado, recuperando su identidad incluso cuando lo había perdido todo. Cuando terminó, dejó el bolígrafo con suavidad. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta del exterior. Emma se puso de pie por primera vez en toda la noche. Jackson se volvió hacia ella. Sus miradas se cruzaron. La de él era fría, evaluadora, ya pasando página. La de ella era clara, desnuda, sin miedo. No le dio las gracias. No le maldijo. Simplemente le miró, grabando el momento en su memoria. Esa fue la noche en que él se lo llevó todo. Esa fue la noche en que ella se adentró en el peligro sin nada más que a sí misma. Sin decir otra palabra, Emma se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Las cerraduras se desbloquearon con un clic mecánico. La tormenta la esperaba al otro lado. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Jackson permaneció en el ático, gobernante de un imperio construido sobre sangre y silencio, convencido de que acababa de eliminar una debilidad. Aún no comprendía que había creado algo mucho más peligroso. Y Emma Rodríguez salió a la lluvia sabiendo una verdad por encima de todas las demás. El exilio la mataría o la convertiría en algo que nadie, ni siquiera un jefe de la mafia, podría borrar jamás. Jackson Stone no siempre había sido un hombre de hielo, pero el poder lo había entrenado para borrar cualquier cosa que lo frenara. Y Emma lo había aprendido demasiado tarde. Recordaba los primeros días, cuando su atención la embriagaba, cuando su presencia llenaba las habitaciones y ponía nerviosa a la gente. Y cuando él la miraba como si fuera algo raro, algo elegido, entonces ella pensaba que su silencio significaba profundidad. Su control significaba seguridad. No entendía que en su mundo el amor solo se toleraba mientras no interfiriera con el dominio. Y cuanto más tiempo se quedaba, más desaparecía poco a poco, hasta que incluso su reflejo parecía alguien que esperaba permiso para existir. La verdad era que Emma no había sido borrada en un momento. Había sucedido lentamente, en silencio, durante las cenas que comía sola en habitaciones con eco por las noches. Esperaba despierta mientras él regresaba, oliendo a humo y lluvia, y a hombres que nunca lo traicionarían. Aprendió a no hacer preguntas porque las respuestas tenían consecuencias. Aprendió a sonreír cuando hombres peligrosos la miraban fijamente durante demasiado tiempo y a bajar la mirada cuando se discutían acuerdos en lenguaje codificado. Se volvió invisible a propósito porque las mujeres visibles en ese mundo eran objetivos. Y Jackson lo había permitido porque era eficaz, porque mantenía las cosas limpias. Lo que finalmente la quebró no fue la violencia, los gritos o la traición, como prometían las películas. Fue la risa. Una noche, tarde, había escuchado a Jackson en una llamada segura. Su voz era relajada, divertida, mientras hablaba con un hombre de confianza sobre el territorio, los beneficios y los errores. Y, en algún punto entre la estrategia y la indiferencia, se refirió a ella como alguien a quien debería haber dejado atrás antes. Una complicación, una mujer que no aportaba nada. Las palabras no fueron gritadas, fueron peores, dichas con naturalidad, como hechos ya decididos. Emma se había quedado en el pasillo en penumbra, escuchando cómo su propio valor se reducía a una molestia, y en ese momento algo dentro de ella se apagó. Ella lo confrontó esa noche, de pie descalza sobre el frío mármol, mientras él se aflojaba los gemelos y la escuchaba con leve irritación. Cuando ella le preguntó si algo de eso había sido real, él no lo negó. No se disculpó. Le dijo que las personas evolucionan y los apegos expiran, y que los sentimientos no tienen cabida en la supervivencia. Su honestidad era quirúrgica, limpia y devastadora. Y cuando ella le preguntó qué pasaría con ella, él la miró como se mira un problema ya resuelto y dijo que se harían los arreglos necesarios. Ahora esos arreglos habían llegado, y mientras Emma se desplazaba en el ascensor descendiendo del cielo a la ciudad, sintió todo el peso de lo que significaba el exilio. Jackson Stone no amenazaba. No necesitaba hacerlo. Su ausencia era el peligro. Sin su nombre, las puertas se cerrarían sin su protección. Las miradas se detendrían demasiado tiempo. Se harían preguntas y se exigirían respuestas con sangre. La ciudad no era amable con las mujeres que alguna vez habían pertenecido a hombres poderosos.
porque todos querían una parte de lo que creían que quedaba. Fuera del edificio, la lluvia la empapó, mojándole el abrigo, el pelo, su coraza cuidadosamente construida. Se quedó allí un momento, sin saber en qué dirección caminar, porque todos los caminos que conocía la llevaban de vuelta a él. Los conductores, los guardias, las raíces seguras, todo había desaparecido. Levantó la cara hacia la tormenta y dejó que la empapara, porque si iba a derrumbarse, no sería delante de nadie que pudiera contárselo a él. Tomó un taxi hasta una parte de la ciudad que Jackson nunca visitaba, un barrio donde el poder no se anunciaba con cristales tintados y hombres armados, donde la supervivencia parecía normal y poco glamurosa. Y cuando su primo abrió la puerta y la hizo entrar sin preguntas, Emma finalmente comprendió el precio de lo que había perdido y la extraña libertad que se escondía debajo. Esa noche se quedó despierta escuchando sonidos desconocidos, sirenas, los pasos de los vecinos arriba y el miedo que se le enroscaba en las costillas como un alambre. Pero debajo de eso, algo más se agitaba: Ira. Jackson Stone la había alejado porque creía que sin él se desvanecería, desaparecería en las grietas de la ciudad. Y tal vez eso era lo que debería haber pasado. Pero mientras Emma miraba fijamente la oscuridad, se dio cuenta de que, por primera vez en años, tenía miedo y estaba viva al mismo tiempo. El exilio le había quitado todo excepto una cosa. Él nunca podría controlar la voluntad de sobrevivir. Y en un mundo gobernado por el miedo, eso por sí solo podía convertirse en poder. Emma aprendió lo que significaba realmente no tener protección en la primera hora que pasó caminando por las calles, sin la sombra de Jackson Stone envolviendo su nombre. Cada sonido le parecía más fuerte, cada mirada más aguda, cada pausa demasiado larga. La ciudad ya no se apartaba ante ella, ya no apartaba la mirada. Cuando pasaba sentía que la seguían con la mirada, no con admiración, sino con cálculo, del tipo que mide el riesgo y la recompensa, del tipo que decide si alguien merece la pena. El trayecto en taxi hasta el barrio de su prima le pareció como cruzar una frontera invisible. Las torres de cristal desaparecieron, sustituidas por calles estrechas rebosantes de vida, ruido y desesperación. Era una ciudad que sobrevivía sin poder, sin escudos, sin nombres que infundieran miedo a la gente. Y eso la aterrorizaba más que el mundo de Jackson, porque aquí el peligro no se anunciaba con hombres armados y coches negros. Se escondía en rostros y rincones normales. Y cuando el taxi finalmente se detuvo, Emma se dio cuenta de que le temblaban las manos, no por el frío, sino por comprender que estaba sola como nunca antes lo había estado. Dentro del apartamento, las paredes eran finas, los suelos crujían y el aire olía a comida y a ropa lavada. En la vida real, Rosa no hacía preguntas. No mencionó a Jackson ni el dinero, ni por qué Emma había llegado empapada y con el alma vacía. Simplemente la hizo entrar y cerró la puerta tras ellas, y ese pequeño gesto hizo algo que Emma había estado conteniendo a la fuerza. Más tarde, se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente el techo agrietado, escuchando los pasos por encima de ella y las voces a través de las paredes. Y comprendió que ese lugar no ofrecía lujos, ni protección, ni ilusiones, pero ofrecía algo que nunca había tenido: seguridad sin condiciones. No le costó conciliar el sueño. Cada ruido la despertaba sobresaltada. Una puerta que se cerraba de golpe, la alarma de un coche, un grito lejano. Su mente llenaba la oscuridad de amenazas porque eso era lo que le habían enseñado a esperar. Sabía demasiado sobre el mundo que había dejado atrás. Sabía lo rápido que las mujeres que habían pertenecido a hombres poderosos se convertían en objetivos. Cómo se difundía la información. Cómo los enemigos buscaban puntos débiles, pruebas de supervivencia y formas de ejercer presión. El miedo le oprimía el pecho hasta que respirar se convertía en un esfuerzo. Los días siguientes fueron peores. Sin los recursos de Jackson, Emma no tenía conductor, ni raíces, ni advertencias. Hacía cola en el supermercado y se exponía en las aceras, aprendiendo a mantener la cabeza gacha, a pasar desapercibida y a moverse como alguien que no tenía nada que valiera la pena robar. Se cortó el pelo, se vistió con ropa más sencilla
y borró los últimos rastros de la mujer que había vivido en la ciudad. Y, sin embargo, incluso mientras se escondía, se sentía observada. A veces veía a hombres merodeando demasiado tiempo cerca de las entradas de los edificios. A veces veía el coche 2 veces en una tarde y no sabía si era paranoia o instinto. Y en su mundo el instinto había mantenido a la gente con vida. El dinero se convirtió en otro tipo de miedo. Contó lo poco que le quedaba. Dándose cuenta de lo rápido que podía desaparecer, solicitó trabajo con su apellido de soltera, tragándose el orgullo que no había necesitado usar en años. Y cuando llegó el primer rechazo, le dolió más que la indiferencia de Jackson, porque esta vez no había ningún escudo, ningún nombre que suavizara el golpe. La supervivencia dependía solo de ella. Una tarde, mientras caminaba hacia casa con la compra, el cielo se oscureció y volvió a llover. Una lluvia intensa e implacable que le empapaba la ropa. La tormenta le resultaba familiar, como la noche de su exilio. Y mientras retumbaban los truenos, Emma se detuvo bajo una luz parpadeante de la calle y finalmente se permitió reconocer la verdad. El exilio no solo consistía en perder comodidades, consistía en ser perseguida por la incertidumbre, por el hambre, por el miedo, por saber que si caía, no habría nadie para recogerla. Y, sin embargo, bajo el miedo, algo más comenzó a endurecer su determinación. Jackson Stone había creído que quitarle su protección la reduciría a la nada. Pero allí, de pie bajo la lluvia, Emma sintió que ocurría lo contrario, que la habían despojado de todo. No le quedaba nada que perder, y eso la hacía peligrosa en cierto modo. Ni siquiera ella lo entendía todavía, pero la ciudad no lo sabía. Acababa de ganar una mujer que se negaba a desaparecer, y tanto si este mundo la devoraba como si la forjaba, ella lo afrontaría de pie, sin suplicar, sin quebrarse, sino despierta y lista para sobrevivir. Emma se dio cuenta por primera vez de que algo iba mal cuando las mañanas se volvieron insoportables. El olor a aceite de cocina del restaurante de abajo le revolvió el estómago y el mundo se sintió inclinado, como si la gravedad misma hubiera cambiado. Se dijo a sí misma que era el agotamiento, porque el miedo había sido su compañero constante desde el exilio, porque el sueño llegaba en fragmentos y su cuerpo aún se estaba adaptando a la supervivencia sin protección. Pero en lo más profundo de su pecho comenzó a formarse un silencioso conocimiento que la aterrorizaba más que cualquier amenaza que hubiera imaginado. Contaba los días con los dedos en la oscuridad de la pequeña habitación, reviviendo recuerdos que había intentado enterrar, y cuando la verdad finalmente salió a la luz, lo hizo sin piedad. La prueba descansaba en su mano temblorosa mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana del baño. 2 líneas la miraban fijamente, sin pestañear, innegables. El aire se sentía enrarecido. Su corazón latía tan fuerte que temía que la delatara, a pesar de que estaba sola. El niño era suyo. No había duda de que el momento coincidía perfectamente con las últimas semanas antes del exilio, antes de que la fría lógica sustituyera cualquier rastro de cariño. Se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda contra la pared mientras el peso de la noticia la aplastaba. Llevaba la sangre. Jackson Stone, un hombre cuyo solo nombre podía desencadenar guerras, cuyos enemigos acumulaban influencia como si fuera dinero, cuyo mundo devoraba la debilidad sin vacilar. El miedo se apoderó rápidamente de sus pensamientos, agudo y preciso. Si el sindicato se enteraba de la existencia de este niño, el bebé nunca le pertenecería. Se convertiría en una herramienta, una amenaza, una moneda de cambio. Si Jackson se enteraba, reclamaría su propiedad no por amor, sino por legado. Y en su mundo, el legado se protegía con violencia. Imaginó a hombres armados vigilando los parques infantiles. Imaginó a su hija creciendo tras unos muros, aprendiendo el silencio antes que las palabras. Y algo dentro de Emma se endureció hasta convertirse en determinación. No permitiría que su hija fuera criada como una sombra o un arma. Esa decisión se formó en silencio, sin drama, sin lágrimas. Desaparecería más allá del exilio. Borraría esta verdad de todos los canales que pudieran llegar a él. Llevaría a la niña sola si fuera necesario.
Trabajaría hasta que su cuerpo se rompiera antes de entregar a su bebé a un mundo construido sobre sangre y miedo. Se llevó una mano al vientre, sin sentir nada todavía, pero comprendiendo todo lo que el jefe de la mafia le había quitado: su nombre, su protección, su vida. Pero esto nunca se lo quitaría a menos que ella lo permitiera, y ella no lo permitiría. Los días siguientes estuvieron llenos de decisiones cuidadosas. Evitó los hospitales que hacían demasiadas preguntas. Usó su apellido de soltera. Dondequiera que iba, no se lo contaba a nadie excepto a su prima, que la escuchaba en silencio atónito antes de asentir con feroz lealtad. El dinero se convirtió en un reloj de cuenta atrás. Calculó cuántas semanas podría sobrevivir, cuántos turnos podría hacer, cuántas horas podría aguantar su cuerpo mientras cambiaba, y se volvía más pesado con la responsabilidad. El miedo nunca desapareció, pero se transformó en concentración, en preparación, en la disciplina silenciosa que había aprendido en el mundo de Jackson, pero que ahora utilizaba en su contra. Por la noche, mientras la ciudad zumbaba al otro lado de las finas paredes, Emma yacía despierta, imaginando un futuro. No había planeado tener un hijo de ojos grises y un nombre sin mancha de violencia. Prometió que la vida sería sencilla, honesta, segura. Aunque fuera difícil, aunque doliera, el exilio la había despojado de todo. Pero a cambio, le había dado una razón más fuerte que el miedo, más fuerte que la pérdida. Ya no se limitaba a sobrevivir. Estaba protegiendo. Y en el mundo de la mafia, esa elección por sí sola era un acto de rebeldía que podía cambiarlo todo. Emma entró en la supervivencia como otros entran en la guerra, en silencio, deliberadamente, sin esperar piedad. Cada mañana comenzaba antes de que saliera el sol y terminaba mucho después de que se ocultara. Y entre medias, aprendió lo invisible que podía ser el agotamiento cuando el hambre y el miedo compartían el mismo espacio dentro de ella. Aceptó un trabajo en una cafetería donde el suelo siempre estaba pegajoso y los clientes rara vez la miraban a los ojos. Y aprendió a sonreír a pesar de las náuseas y el dolor de espalda, porque las propinas importaban más que la dignidad. Limpiaba mostradores, llevaba platos y memorizaba caras, no para ser amable, sino para mantenerse alerta, porque en su mundo la atención podía ser peligrosa y el anonimato era un escudo que llevaba como una armadura. Cuando cerraba la cafetería, se cambiaba de uniforme en el baño y se iba a limpiar casas de gente que vivía sus vidas. Una vez reconoció cocinas de mármol, fotos enmarcadas, un silencio caro y ninguna curiosidad por la mujer que fregaba sus suelos. Prefería que fuera así. Escuchaba mientras trabajaba, observando con qué facilidad hablaba la gente en presencia de quienes creían impotentes, y utilizaba ese conocimiento para sobrevivir. Por las tardes cuidaba niños, meciendo a los hijos de otras personas para que se durmieran mientras su cuerpo dolía y su estómago se tensaba con cada paso que daba. Débil, contaba cada dólar, doblaba los billetes con cuidado y los escondía en un sobre debajo del colchón, utilizando su apellido de soltera en todas partes, sin dejar rastro, sin conexiones, sin historia. El embarazo cambió su cuerpo más rápido de lo que esperaba. Se le hincharon los pies, le faltaba el aire y, a veces, el mundo daba vueltas de repente sin previo aviso. Pero no se detuvo porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba miedo. Aprendió a comer de forma sencilla y barata, lo suficiente para seguir adelante. Ignoraba las miradas de los desconocidos y las preguntas de sus compañeros de trabajo, porque dar explicaciones atraía la atención, y la atención era un riesgo por la noche. Se quedaba despierta con la mano sobre el vientre, susurrando promesas a un niño que aún no podía oírla, prometiéndole seguridad, prometiéndole opciones, prometiéndole una vida ajena a las reglas que casi la habían destruido. Fue en las horas tranquilas después del trabajo cuando algo inesperado sucedió en la pequeña cocina del apartamento de su prima. Emma comenzó a hornear. Al principio era un instinto, una memoria muscular de una infancia pasada viendo a su abuela convertir ingredientes sencillos en reconfortantes. Mezcló harina, azúcar, huevos, con las manos, la mente firme.
tranquila por primera vez en meses. El acto de crear algo cálido y completo a partir de la nada la tranquilizaba. Experimentó hasta altas horas de la noche, probando sabores, ajustando el calor, aprendiendo de nuevo cómo la paciencia podía transformar elementos crudos en algo hermoso. Al principio compartió los resultados con reticencia. Luego, con una confianza creciente, cuando la gente le pidió más pedidos, llegaron lentamente, pero de forma constante, vecinos, compañeros de trabajo, amigos de amigos, que le pagaban en efectivo y le daban las gracias como si les hubiera dado algo más que un postre. Se dio cuenta de que había encontrado algo que le pertenecía solo a ella, algo que no había sido tocado por Jackson, Stone, el miedo o el exilio. Era un trabajo que recompensaba el cuidado en lugar de la obediencia, y cada pequeño éxito reconstruía una parte de sí misma que creía perdida. Ahorró para siempre para conseguir mejores herramientas, mejores ingredientes, mejores oportunidades. Todo ello mientras su cuerpo se hacía más pesado con la vida que protegía. El peligro seguía acechando. A veces veía caras desconocidas merodeando cerca del edificio. Cambió de raíces, se mantuvo impredecible, confió en su instinto por encima de la comodidad y nunca habló del pasado. Comprendió que la supervivencia no era solo resistencia, era estrategia. El exilio no la había quebrado, la había entrenado. Despojada del lujo y la ilusión, se volvió precisa, adaptable, implacable. Y a medida que su hijo se hacía más fuerte dentro de ella, Emma se dio cuenta de que ya no estaba huyendo. Estaba construyendo algo en silencio, con fuerza. En las sombras, el mundo que la había rechazado sentiría algún día el peso de esa decisión. La noche en que Emma se puso de parto, la ciudad estaba inusualmente tranquila, como si contuviera la respiración. El dolor comenzó leve y agudo. Luego se extendió en oleadas que le hicieron perder el equilibrio y la obligaron a agarrarse al borde de la encimera de la cocina hasta que le ardieron los nudillos. Al principio no llamó a nadie porque había aprendido a medir el peligro en función de la atención y el pánico atraía las miradas. Esperó hasta que el dolor exigió movimiento, hasta que su cuerpo tomó la decisión por ella, y entonces se envolvió en un abrigo y cogió la pequeña bolsa. Se había preparado en silencio y salió a la calle, donde el aire olía a lluvia, metal y distancia. El trayecto hasta el hospital público se difuminó en un ritmo de respiración y recuerdos. Las luces de la calle se estiraban y se apagaban como una cuenta atrás. Pensó en Jackson Stone, no con nostalgia, sino con claridad. Pensó en la noche en que él la borró y en la promesa que había hecho de proteger lo que crecía dentro de ella, sin importar el costo. Dentro del hospital, las luces fluorescentes zumbaban y extraños se movían rápidamente a su alrededor, haciéndole preguntas. Ella respondió con su apellido de soltera, solo con voz firme, incluso cuando el dolor amenazaba con destrozarla. No había habitaciones privadas, ni palabras de consuelo susurradas, solo necesidad y resistencia, y la comprensión de que ese momento le pertenecía solo a ella. Las horas pasaban sin piedad. El dolor se convirtió en algo por lo que se movía en lugar de resistirse. Y cuando el agotamiento amenazaba con ahogarla, se concentró en la vida que estaba trayendo al mundo y empujó con todas sus fuerzas. Y cuando el llanto finalmente llegó, agudo y real e innegable, atravesó la habitación como la luz atraviesa la oscuridad. La enfermera colocó al bebé en sus brazos y el tiempo se derrumbó en ese único y frágil peso. El miedo que había perseguido a Emma durante meses se desmoronó, sustituido por un amor tan feroz que rayaba en la violencia. Bajó la mirada y vio unos ojos grises que ya buscaban, ya eran conscientes, y supo con certeza de quién era la sangre que corría por esas pequeñas venas. Emma la llamó Estela porque las estrellas guiaban a los viajeros a través de la oscuridad, porque ardían silenciosamente pero sin cesar, porque esta niña era la prueba de que algo puro podía existir incluso después de que todo se hubiera perdido. Stella envolvió sus dedos alrededor del pulgar de Emma y el mundo cambió para siempre con ese agarre. Emma comprendió que el miedo nunca la abandonaría, pero que nunca volvería a dominarla.
Memorizó cada detalle, la forma de la boca de su hija, el peso de su respiración, la forma en que sus ojos tenían una intensidad familiar. Y juró que esos ojos nunca serían testigos del mundo que casi los había reclamado. Al salir del hospital días después, Emma se sintió expuesta de nuevo. La ciudad observaba con pacientes indiferentes, pero ahora ella llevaba más que a sí misma. Ajustó sus rutinas, confió aún menos en la gente, cambió de raíces y de nombre, y de hábitos. La maternidad agudizó sus instintos hasta rozar la violencia instintiva. Cualquiera que se acercara demasiado le parecía una amenaza. Cualquiera que le pidiera demasiado le parecía peligroso. Mantenía a Stella oculta, no por vergüenza, sino por estrategia, porque Emma sabía que, en el mundo, los hijos de los hombres poderosos no eran niños. Eran una ventaja y ella se negaba a permitir que su hija se convirtiera en moneda de cambio. Las noches eran lo más duro, el agotamiento se le clavaba en los huesos mientras Stella lloraba y Emma la mecía en la oscuridad, susurrándole historias de seguridad y elección, prometiéndole que esta vida sería diferente, prometiéndole que el amor no vendría con condiciones, miedo o sangre. Le decía a su hija que era libre, que su nombre solo le pertenecería a ella. Y mientras la ciudad respiraba a su alrededor, Emma se dio cuenta de que el exilio no había puesto fin a su historia, había comenzado, y la había despojado hasta lo más profundo y revelado algo inquebrantable. Una madre dispuesta a enfrentarse a un imperio para mantener a salvo una pequeña vida, y esa comprensión la hizo más fuerte que cualquier protección que Jackson Stone le hubiera ofrecido jamás. Pasaron 2 años, no en silencio, sino con la presión constante de la necesidad que moldeó a Emma en algo más afilado que la supervivencia. Cuando la mayoría de la gente dormía, ella trabajaba. Cuando la mayoría descansaba, ella planeaba. Y mientras Stella aprendía a caminar, Emma aprendió cómo se movía realmente el poder. Recordaba las galas a las que había asistido. Como decoración, recordaba el ritmo de la influencia, cómo el silencio en el momento adecuado importaba más que las palabras. Cómo la belleza sin control era inútil. Empezó poco a poco, y la repostería se convirtió en algo más que un consuelo. Se convirtió en moneda de cambio. Ofrecía postres impecables para reuniones íntimas, y luego coordinaba discretamente veladas completas para personas que valoraban la discreción por encima de todo. Entendía su lenguaje porque había vivido en él, y ellos confiaban en ella porque nunca pedía más de lo que necesitaba. El dinero llegó lentamente al principio, luego de forma constante, y Emma reinvirtió cada dólar con disciplina, alquilando un pequeño espacio de trabajo, contratando ayuda solo cuando podía permitirse lealtad y consistencia. Llamó a su empresa Radiant Events, no porque fuera llamativa, sino porque prometía luz sin exposición, y pronto se corrió la voz, no a través de anuncios, sino a través de rumores de que esta mujer ofrecía perfección y nunca hablaba de lo que veía. Emma vestía de forma diferente, ahora con trajes a medida modificados por ella misma, el pelo recogido y la mirada firme. Ya no se estremecía ante la autoridad porque había aprendido lo que costaba y lo que ocultaba. Stella creció a su lado, curiosa, brillante, vigilada por cuidadores de confianza que no sabían nada del pasado y todo sobre los límites. Emma construyó un horario como una fortaleza. Cada hora tenía en cuenta cada riesgo evaluado. Convirtió su antigua debilidad en una ventaja, sabiendo cómo pensaban las élites, cómo temían más la vergüenza que la pérdida, cómo valoraban la lealtad disfrazada de profesionalidad. Y cuando se le pidió a Radiant Events que gestionara eventos más grandes, aceptó con cautela, sin olvidar nunca que la visibilidad era tanto una oportunidad como una amenaza. Entonces llegó la llamada de una empresa fachada de un sindicato que solicitaba un lanzamiento de alto perfil, algo caro, controlado y poderoso, el tipo de evento que señalaba el dominio sin disparos. Emma reconoció el nombre inmediatamente y sintió que el aire cambiaba. Ese era el territorio de Jackson Stone. Entendía lo que significaba volver a entrar en su mundo,
pero retirarse llamaría la atención, y había aprendido que la ausencia podía ser más ruidosa que la presencia. Así que aceptó con calma, profesionalidad y se preparó sin descanso. El día de la reunión, dejó a Stella con su prima, le dio un beso en la frente más largo de lo habitual y luego condujo hasta el centro de la ciudad, donde las torres de cristal se alzaban como monumentos al control y el edificio le resultaba familiar y lejano a la vez. Cuando Emma entró, sintió el viejo peso del poder presionando sus hombros, pero ya no la doblegaba dentro de la sala de conferencias. Los ejecutivos reunieron sus voces, con la mirada baja y evaluadora. Luego se abrió la puerta y entró Jackson Stone, y el tiempo se ralentizó ante su presencia aún imponente. La sala aún entrañaba peligro, pero algo se fracturó en su expresión cuando la vio. Esperaba un fantasma, un vestigio de un error. En cambio, se encontró con una mujer erguida, sin miedo, intocable. Emma se presentó con calma y precisión, utilizando su apellido de soltera. Su voz era firme y su mirada segura, y en ese momento el equilibrio cambió. Jackson observó cómo ella presentaba su visión, segura, controlada, innegable, y comprendió demasiado tarde que el exilio no la había destruido. La había refinado y el imperio que él gobernaba acababa de chocar con el que ella había construido en silencio. La primera vez que Jackson Stone se dio cuenta de que algo iba mal, no fue por lo que dijo Emma, sino por lo que hizo su cuerpo cuando ella habló. Su pulso cambió, su concentración se fracturó, y la sala que siempre se había plegado a su voluntad, de repente se sintió inestable, como si el suelo ya no lo reconociera. Emma se movía por el recinto como alguien que era dueña del aire que la rodeaba, sin prisas, sin vacilaciones, cada decisión precisa, cada orden tranquila. Hombres que antes la habrían ignorado ahora esperaban su aprobación sin cuestionar nada, y Jackson observaba desde la distancia, luchando por conciliar a la mujer que tenía ante sí con la que había exiliado. Comenzó a aparecer en el recinto con más frecuencia con la excusa de realizar inspecciones y revisiones de seguridad, pero en realidad intentaba localizar su presencia, comprender cómo había vuelto a entrar en su mundo sin permiso, sin miedo, sin necesidad. Emma se dio cuenta, por supuesto, se dio cuenta de todo, pero no le dio nada. Ni miradas privadas, ni gestos emocionales, ni historia. Solo le hablaba cuando era necesario, y solo en el lenguaje de los contratos, los plazos y la logística. Cada palabra era cuidadosamente elegida, una frontera que él no podía cruzar. Jackson comentó una vez que ella parecía diferente, más fuerte, y Emma respondió con un cortés reconocimiento de que las personas se adaptan cuando las circunstancias lo requieren. Las palabras eran sencillas, pero el mensaje era profundo. Él había creído que quitarle su protección la reduciría a la desesperación. En cambio, la había obligado a evolucionar, y darse cuenta de ello lo inquietó, porque el poder siempre le había respondido de manera predecible. La gente le temía, le suplicaba o intentaba engañarle. Emma no hacía nada de eso. Ella existía más allá de su alcance. Y eso era más peligroso que la rebeldía. A medida que se acercaba la fecha del lanzamiento, Jackson encontraba razones para quedarse hasta tarde paseando por el salón de baile a medio terminar. Mientras Cruz ajustaba la iluminación y el sonido, él observaba a Emma revisar los detalles con su equipo. Su postura era segura, su voz baja, pero autoritaria, y algo desconocido se apretó en su pecho. Respeto teñido de arrepentimiento. Comenzó a hacerle preguntas que no tenían relación con el evento. ¿Dónde se había formado? ¿Cómo había creado su empresa? ¿Cómo había ganado la confianza tan rápidamente? Emma respondió sin adornos, sin dar crédito a nadie más. Habló de trabajo, disciplina y necesidad, sin mencionarlo nunca, sin reconocer el mundo que él le había proporcionado, y esa omisión lo atormentaba. Por la noche, Jackson se quedaba despierto, repitiendo mentalmente la reunión. La forma en que Emma se había presentado, la forma en que le había estrechado la mano sin vacilar, sin emoción, y sentía algo parecido al pánico, porque el poder no significaba nada si no podía inspirar lealtad o miedo.
y Emma no mostraba ninguno de los dos. Su mundo le había enseñado a identificar rápidamente las amenazas, y este no era un enemigo al que pudiera eliminar sin destruirse a sí mismo. Lo que aún no comprendía era que lo más peligroso en su mundo no era la traición o la rebelión, sino el silencio. Y Emma lo dominaba. Se movía con cautela, protegía su vida privada con una eficiencia implacable. Y cada intento de Jackson por averiguar más se topaba con puertas cerradas. No por la fuerza, sino por la ausencia. No había rumores, ni filtraciones, ni pistas que seguir, y ese vacío le resultaba inquietante. La tensión alcanzó su punto álgido durante un paseo nocturno, cuando el recinto estaba vacío. Excepto por ellos, las luces se atenuaron y la música sonaba suavemente de fondo. Jackson se detuvo y se volvió hacia ella, preguntándole por qué nunca se había puesto en contacto con él, por qué nunca le había pedido ayuda. Emma lo miró a los ojos y por primera vez él vio algo crudo en ellos, no debilidad, sino advertencia. Ella le dijo en voz baja que algunas puertas, una vez cerradas, nunca debían volver a abrirse, porque lo que había detrás de ellas podía destruir más de lo que salvaban. Y luego se dio la vuelta, dejando a Jackson solo en el vasto espacio sin terminar, sintiendo algo que nunca se había permitido sentir: incertidumbre. Aún no sabía que la verdad ya lo rodeaba, que todos los instintos que le gritaban tenían razón, que la razón por la que Emma había regresado ilesa, sin miedo, era porque había construido una vida tan cuidadosamente protegida que ni siquiera un jefe de la mafia podía reclamarla. Y pronto descubriría por qué el silencio lo aterrorizaba más que cualquier enemigo. El informe llegó por un canal seguro a altas horas de la noche, cuando la ciudad fuera de las ventanas de Jackson Stone se había quedado en silencio, y el imperio que él dirigía descansaba en la rutina y el miedo. Lo abrió esperando encontrar resúmenes financieros o alertas de seguridad. En cambio, encontró un nombre en el que no se había permitido pensar durante demasiado tiempo: Emma Rodríguez. El archivo era conciso, clínico, implacable, y al leer las primeras líneas, algo dentro de él comenzó a fracturarse. Los detalles se desarrollaban sin dramatismo y abordaban una historia, un patrón de trabajo. Movimiento y silencio, y luego una sola frase alteró la forma de su mundo. Emma estaba embarazada en el momento del exilio. Las palabras no gritaban, no acusaban, simplemente existían, y eso era suficiente. Jackson volvió a leer la frase, más despacio esta vez, como si la velocidad hubiera distorsionado el significado. Pero la verdad no cambió. La línea temporal alineaba con brutal precisión las fechas del exilio, las noches en las que había estado ausente, las semanas que había descartado como irrelevantes. Todo convergía en una única conclusión innegable. Había quitado la protección a una mujer que llevaba a su hijo. Sus manos se aferraron al escritorio, mientras un peso frío le oprimía el pecho, una sensación que no reconocía, porque no era miedo, ni ira, ni dominio. Era la comprensión. Siguió desplazándose hacia abajo. El informe continuaba con silenciosa eficiencia. Un registro de nacimiento. El nombre de un hospital. Una niña inscrita con el apellido de soltera de Emma. Una hija llamada Stella. Y luego fotografías tomadas desde la distancia. Un parque, un banco, una pequeña figura corriendo con alegría descoordinada. Ojos grises inconfundibles, incluso en imágenes de baja resolución que reflejaban los suyos. Y el parecido no era sutil. Era innegable que el linaje que había protegido con violencia y estrategia había estado caminando libremente a la luz del sol sin él. Por un momento Jackson sintió que la rabia se apoderaba de él, exigiéndole instintivamente que tomara medidas. Su mundo le había enseñado que la información era una ventaja y que las ventajas exigían una respuesta. Podía reclamar, hacer valer su autoridad, llamar a abogados y ejecutores y rediseñar el tablero a su favor. Pero tan rápido como se formó el impulso, se derrumbó bajo el peso de la comprensión. No le habían negado un hijo. Él había abandonado a uno antes de que ella diera su primer aliento. Y la vergüenza de esa verdad lo vació de una manera que ningún enemigo lo había hecho jamás.
Los recuerdos surgieron sin ser invitados. Emma de pie en el ático bajo la lluvia contra el cristal, su mano firme firmando los papeles del exilio sin suplicar. Emma alejándose sin mirar atrás. Y ahora Emma sola, embarazada, trabajando, sobreviviendo, protegiendo una vida que él había puesto en peligro. La comprensión no fue cinematográfica, fue sofocante. Le oprimía las costillas, le robaba el aliento y le dejaba agarrado al borde del escritorio como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Las fotografías le sumergieron aún más. Estudió la forma en que Emma se inclinaba hacia la niña, su postura protectora, desprotegida, la forma en que Stella reía sin miedo. Y algo dentro de Jackson se rompió. Este no era un mundo que pudiera conquistar con dinero o miedo. Era una vida construida deliberadamente sin él. Y, por primera vez, el poder no ofrecía ninguna solución, solo consecuencias. Cerró el expediente, pero la verdad no se cerró con él. Lo siguió durante toda la noche, a través de horas de insomnio, y hasta la mañana siguiente, cuando condujo hasta el parque sin seguridad, sin avisar, y se sentó en el coche, observando desde la distancia. Emma y Stella aparecieron juntas, con la luz del sol en sus rostros, y Jackson no salió del coche. No se acercó porque todos los instintos en los que siempre había confiado le decían que forzar ese momento lo destruiría. Las lágrimas brotaron sin permiso, nublándole la vista mientras veía a su hija perseguir palomas y a su esposa exiliada reír libremente. El imperio que había construido, de repente, le pareció pequeño, frágil, sin sentido, y Jackson Stone comprendió con devastadora claridad que su mayor fracaso no había sido perder a Emma, sino convertirse en el tipo de hombre del que ella había necesitado proteger a su hija. Y al darse cuenta de ello, el temido jefe de la mafia se enfrentó a la verdad. No podía escapar de la redención, que requeriría moderación, o los perdería para siempre. Jackson Stone esperó hasta la noche antes del lanzamiento, porque el tiempo en su mundo siempre había sido un arma, y esta vez tenía la intención de deponer sus armas cuando Emma llegara al lugar para la última visita. El espacio brillaba con una elegancia controlada, con la luz reflejándose en el cristal y la piedra pulida. El imperio que ella había construido dentro de su territorio estaba completo e innegable. Y por primera vez, Jackson no se sentía como el hombre que tenía el control. Se sentía como un visitante que pedía permiso para respirar. Pidió hablar a solas, no con autoridad, sino con moderación, y Emma dudó lo suficiente como para recordarle que la duda era ahora su poder. Cuando finalmente accedió, despidiendo a su asistente, Jackson no se acercó. No se acercó a ella. Se quedó donde estaba y dijo la verdad sin armadura. Le dijo que sabía lo de Stella y vio cómo se le iba el color de la cara. Vio cómo el instinto la empujaba hacia atrás, como si el peligro finalmente la hubiera alcanzado, y aceptó esa reacción sin protestar. Le contó cómo lo había descubierto, no para justificarlo, sino para ser transparente, y luego se disculpó, no una vez, sino por completo. No pidió perdón, no exigió explicaciones. Habló de la mujer que ella había sido, de la niña que había protegido, de las noches que había soportado sola, mientras él se convencía a sí mismo de que la lógica era lo correcto. Y mientras hablaba, el temido jefe de la mafia se despojó de su autoridad y se presentó como un hombre que se enfrentaba a las ruinas de sus propias decisiones. Emma escuchó con los brazos cruzados, su silencio más agudo que cualquier acusación. Y cuando finalmente habló, su voz no tembló. Le habló del hambre, del miedo, de llevar una vida dentro. Mientras era borrada, le dijo que el exilio casi la había destrozado y que el amor sin seguridad no era amor en absoluto. Jackson absorbió cada palabra sin interrumpir, porque por una vez comprendió que el poder significaba escuchar, no controlar. No ofreció nada vinculado a obligaciones, ni reclamaciones de custodia, ni influencia, ni exigencias, solo un fondo irrevocable para Stella, fuera de su alcance, y un futuro asegurado sin cadenas para ella. Y le dijo a Emma que, tanto si ella le permitía entrar en sus vidas como si no,
Él haría esto porque era lo correcto, no porque esperara una recompensa. La palabra correcto le resultaba extraña en la boca, pero la mantuvo de todos modos. El lanzamiento de la noche siguiente fue impecable. Las cámaras dispararon, se reunió a gente influyente y Jackson elogió públicamente los radiantes acontecimientos sin hacer alusión al pasado. Cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, algo tácito pasó entre ellos. Reconocimiento, no propiedad. Y por primera vez, Emma se sintió vista sin ser reclamada. Pasaron semanas, luego meses lentos, cuidadosos, mesurados. Emma buscó consejo, separó su ira del futuro de su hija y cuando finalmente permitió que Jackson conociera a Estela, fue a la luz del día, en público y bajo sus reglas. Jackson se arrodilló, no para dar órdenes, sino para mostrarse humilde, y Estela, con sus ojos grises y su curiosidad intrépida, lo aceptó sin comprender el costo de ese momento. La confianza se reconstruyó no con declaraciones, sino con presencia. Jackson aprendió a esperar, a pedir, a ganarse las cosas, y Emma aprendió esa redención. Cuando lo real era tranquilo y se ganaba una elección tras otra, no se precipitaron hacia una familia. Construyeron algo nuevo, honesto, frágil, deliberado. Y mientras el sol se ponía una tarde sobre un parque donde antes reinaba el miedo, Emma se dio cuenta de que el exilio no había sido el final. Había sido el fuego que forjó un futuro que ningún imperio podría arrebatarle jamás. Y Jackson Stone comprendió que el verdadero poder no era lo que gobernaba, sino lo que elegía no destruir.